hermanos que están en Facebook. Que Dios los bendiga en este nuevo año. Ya nos hemos reunido el domingo anterior. Este es el segundo domingo de este año, pero hay muchos que no los veo del año pasado. O sea, un placer verlos otra vez. Hoy día quería tomar un tema que es bien importante para que usted entienda de Dios y sobre todo pueda entender lo que es Dios capaz de hacer. Muchas veces tenemos un Dios que, según los estudios, que nosotros mismos hemos conceptualizado. Y a veces leemos la Biblia y no podemos entender bien lo que es la Biblia y seguimos conceptualizando un Dios. Para eso hay un montón de denominaciones, un montón de iglesias que te van diciendo más o menos de su punto de vista quién es Dios y cómo es Dios. Algunos hacen énfasis en la venida del Señor, otros hacen énfasis en, en la salvación, que no vayas al infierno. Muy pocos hacen énfasis en que tú tengas una relación diaria con Dios y puedas saber quién es Dios y sobre todo lo que hemos empezado este año, que Dios sea tu Padre. A mí me impresionó, como les he contado a ustedes, yo no fui a una iglesia, sino me encontré con la muerte de mi hermano y busqué una Biblia. Y la Biblia me impresionó a mí, me impresionó bastante la Biblia y pude entender muchas cosas e incluso entendí que yo debería ser bautizado y ahí fue cuando busqué una iglesia. Y encontré una iglesia que estaba abierta, que era Iglesia Bautista, y dije, por el nombre es Bautista, estos deben bautizar, y por eso entré a la Iglesia Bautista. Para mí es bien importante explicarles eso, porque mi vida o mi relación con Cristo parte de la palabra de Dios, no parte de que alguien me invitó a una iglesia, y en la iglesia escuché un sermón, sino después de haber leído toda la Biblia, busqué una iglesia. Y busqué la iglesia y llegué a la Bautista porque dentro de mi lectura y meditación había estado convencido que tenía que bautizarme. Y busqué iglesias lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todas, la mayoría estaban cerradas, las oficinas no atendían y no me podían dar una respuesta hasta que encontré el sábado esta iglesia que se llama Iglesia Bautista de Venezuela. Y por eso entré, porque decía Bautista, y dije, estos deben bautizar. No entré por su doctrina, no entré por algo que me atrajo, sino por ser bautizado. Después aprendí, he ido al seminario, he estudiado en el seminario, he preguntado en el seminario, he tratado de ser uno de los mejores alumnos en el seminario y siempre le he puesto estudio. En ese momento yo lo que hacía era arquitectura, no hacía otra cosa que arquitectura y después comencé a estudiar lo que es teología. Entonces, después cuando vine a Estados Unidos me encontré con un campo diferente que es la ciencia. La ciencia abrió un poco mis ojos en el mundo espiritual. Y la razón es clara, porque me dio a entender quién es Dios, la grandeza de Dios. Le voy a explicar. Yo leí un versículo que para mí era increíble, estudiando el cerebro, para mí era increíble ese versículo. Decía, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo primero que hacen cuando tú vas a una universidad, sobre todo estudiar carreras de ciencia, medicina, psicología, neuropsicología, es hacerte decir que Dios no existe, ¿no? Y tratan de darte videos, te dan libros en que demuestran la no existencia de Dios o la ponen, como diríamos, fútil, o sea, tonta. Como si tú crees en Dios, no puedes ser científico. Yo entendí, gracias a que había leído la Biblia completamente, que los que escribían este libro no tenían nada que ver. Pero me he dado cuenta que conocí muchos bautistas dentro de las carreras que abandonaron la fe. O sea, abandonaron hijos de médicos que asistían a la iglesia, muchachas que habían sido dirigido, digamos, escuela dominical, abandonaban la fe.
Y la razón que abandonaban la fe sencillamente era porque no habían aprendido directamente la Biblia, sino habían aprendido de lecciones tras lecciones tras lecciones, pero nunca se habían enfrentado con un Dios que hiciera algo grande, digamos, algo hermoso, algo increíble. Y gracias a Dios que estudié ciencia y estudié el cerebro, me enamoré tanto del cerebro y todo, que pude entender algo, la obra de Dios. Yo pienso que la mayoría de ustedes no ha pasado por esa experiencia y hoy día quisiera pasarla rápidamente para que puedan entender lo que Dios ha hecho. El aire que usted respira en este momento, si es así, Dios lo ha hecho por amor a usted. Me dejo entender eso, ¿no? Claramente, ¿no? Cada cosa que usted tiene, el pelo, el ojo, la nariz, la boca, la saliva que pasa, Dios lo ha hecho, Dios lo ha creado. A veces, cuando llegas a estudiar a estos campos en la universidad, en esta ciencia, te dicen que eso viene de casualidad, que por ahí apareció una célula y por ahí apareció algo en un ambiente que todavía ni siquiera sabemos, y hasta el principal exponente de ciencia dice que lo trajo un marciano. O sea, la ciencia realmente siempre ha estado perdida, pero se creen muy capacitados y autosuficientes como para poder realmente describir lo que es la creación de Dios sin necesidad de Dios. Pero hay algo que es importante. Las personas que no, digamos que estudian, voy a estudiar medicina, voy a estudiar eso, estudian y no creen en Dios, es porque no han estudiado suficientemente más. Porque si tú sigues estudiando y estudiando y tratas de filosofar, porque no solamente vas a la ciencia, sino vas a la filosofía, tú vas a terminar creyendo en Dios como la mayoría de personajes que han estudiado y al final dicen, esto es imposible. Como Einstein decía, Dios no estuvo jugando al azar, sino hubo un diseño o algo por el estilo. A mí me pasó esto, porque una cosa es leer la Biblia y leerla tal como es, cuando dice, y creó Dios al hombre. No dice evolución, no dice que vino de la casualidad, que vino de la formación de ciertos químicos, no dice, Dios creó al hombre. Si Dios creó al hombre, yo debo saber qué es su creación. Y al saber su creación, dice la Biblia, que yo voy a conocer hasta lo más secreto de Él, lo más profundo de Él. Pero por supuesto, acá no estamos en una universidad para estudiar medicina, ni nada por el estilo. Pero lo que trato de decir es, cuando usted anda en la calle y ve las nubes, ve el cielo, respira y es consciente, muchos le llaman a eso meditación, es consciente de lo que está pasando y no depende de usted. Porque generalmente nosotros perdemos la inmensidad de Dios cuando nos concentramos solamente en nosotros. Por decir, queremos tener mejor cuerpo, queremos tener mejor carita, mejor, presentarme mejor, me pongo todo en mí, quiero tener más economía, tengo que tener más y pierdo realmente lo que está fuera de mí, la inmensidad de Dios. Ahora que han estado los incendios en California, uno puede ver qué pequeños somos nosotros. Cómo algo de fuego y viento puede destruir toda una ciudad. Y al final es cuando pedimos a Dios, porque creemos de alguna manera que Dios lo puede parar. Pero ese Dios tiene otros métodos, algo increíble, para poder hablar contigo. Ese Dios que te creó a ti, que te hizo a ti, que dice la Biblia, y creó Dios al hombre, quiere hablar contigo, quiere comunicarse contigo, quiere enseñarte todo lo que Él ha hecho. Y para mí eso era bastante grande, porque les he contado que cuando uno estudia para doctorado, busca al mejor doctor como maestro. Busca, cuando uno tiene, que hacer su disertación, ¿no? Entonces busca al mejor silla, se le llama silla o chair,
que va a acompañarte o al que va a editar contigo tu disertación. O sea, buscas a los de más renombre. ¿Qué más renombre, dígame, de buscar a Dios que creó nuestro organismo? Y lo digo claramente sobre médicos, sobre neurocientíficos, sobre todo. Dios nos creó a nosotros. Ahora la pregunta es si yo puedo tener acceso a Dios con respecto a mi salud, con respecto a mi cerebro, con respecto a mis hijos, si yo puedo tener acceso. Lo que descubrí yo es que si yo medito realmente en la naturaleza o en las obras de Dios y medito realmente en todo lo que Dios ha hecho, yo voy a tener una capacidad mayor de entender lo que Dios tiene para mí y cómo Dios quiere comunicarse conmigo. Voy a algo más concreto. Yo comencé a ver toda la naturaleza. Y por ver toda la naturaleza y meditar en la naturaleza, los ríos, todo, estuve 3 años en la selva, era maravilloso, miraba hasta las hormigas, las isulas, miraba de todo, paraba y contemplaba la obra de Dios y tenía tiempo para hacerlo. A mí era una experiencia increíble, hasta que me di cuenta que la obra mayor de Dios era yo. O sea, cuando digo era yo, parece como si estuviera haciéndome aires o algo por el estilo. No, me refiero a ustedes. Y comencé a estudiarme a mí. Comencé a estudiar el cerebro y entendí lo que Dios es capaz de hacer. Te lo voy a tratar de hacer bien simple para poder entender. Dios, cuando trabaja con nosotros, empieza con una célula, una pequeña célula. No sé si saben ustedes cómo se produce el ser humano, ¿no? Una célula del hombre, una célula de una mujer se unen y se comienzan a multiplicar y comienzan a hacer. Estas células forman tejidos. Tejidos, o sea, la célula, la razón de la célula es formar un tejido. Ese tejido es para formar un órgano. Es para formar un órgano que va a pertenecer a un sistema de órganos, o sea, a un sistema específico que va a trabajar. Por decir, la célula forma un tejido, el tejido del corazón, y el corazón pertenece al sistema circulatorio, ¿no? O la célula produce un tejido que va a ser al pulmón y pertenece al sistema respiratorio. Esos sistemas son 12 sistemas que el Señor ha hecho para que usted pueda respirar, para que usted pueda pensar, para que usted pueda ver, para que usted pueda realmente vivir y gozar y percibir todas estas cosas. Eso es lo que ha hecho Dios. Porque esa unión de todos los sistemas viene a ser un organismo. Y usted realmente es un organismo. O sea, Dios lo hizo de esa manera. Si usted camina, es gracias a Dios. Si usted piensa, es gracias a Dios. Si usted puede comunicarse, es gracias a Dios. Si usted tiene hijos, es gracias a Dios. El hombre siempre ha querido hacer las cosas por sí mismo. Ese es el ejemplo de Eva. Eva tomó del fruto y Satanás le dijo, no, lo que Dios no quiere que comas ese fruto, porque si no vas a ser como Él. Siempre el hombre hasta ahora quiere ser como Él. Por decirte, en todo lo que hemos visto del incendio, cuenta tú cuántas veces dentro de lo que se ha explicado del incendio, alguien ha mencionado a Dios. Cuenta, porque yo me he tomado el tiempo de contar en noticias, en todos, cuántas veces mencionan en Dios. Ninguna. 0. Hay una señora que dijo, Dios tenga piedad de nosotros, algo así en inglés. ¿No? Algo que mercy, o sea, que tuviera misericordia de ellos. Pero sabes, Dios no está presente ni en la vida de las personas, ni en nuestra política, ni en ningún momento. Y eso es porque no han tenido interacción. Yo no sé si usted ha estado con su familia últimamente. Y lo que más mata la familia, según los estudios, es la falta de interacción, de relación con mi hijo,
de relación con mi esposa, de relación con las demás personas. Es lo que más mata. Y uno de los instrumentos que ayuda a eso, por supuesto, es el teléfono, donde el teléfono nos presenta relaciones virtuales, o sea, nos manda para otros lados, pero ni siquiera estamos con los que están al lado de nosotros. No sé si tú has visto que cuando están reunidos hay una persona que siempre tiene un teléfono. Y en ese teléfono está teniendo una relación virtual o está haciendo otro aspecto, pero no está metido dentro de la relación que tú tienes. Y la relación que tú tienes con tu hijo, la relación que tú tienes con tu esposa, es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. O sea, si yo hablo con mi esposa, voy a producir en ella reacciones en su sistema, dentro de su sistema, dentro de su organismo, que son muy buenos para su salud. Si no hablo con mi esposa y no tengo una relación con mi esposa, porque mi esposa está en el celular y yo estoy en el celular, o ya ni siquiera nos hablamos, o a mí me gustan las películas y todo, y no lo consideramos como anormal, ni siquiera lo consideramos malo, pero lo podemos ver cuando los resultados que nos trae a una peor, digamos, condición física, porque es necesario. Nosotros no somos seres racionales, nosotros somos seres sociales. Okay, de todo lo que te he explicado y de la célula y de todo, tiene que ver que viene de Dios. La razón que Dios te creó es para hablar contigo, para tener una relación contigo, no para supervisarte, no para ser el enjuiciador desde el cielo, porque he escuchado ahora que las personas en California se portaron tan mal que Dios les ha mandado fuego, ¿no? Le dije, porque me dijo uno de Miami, me dijo eso. Y yo le dije, un pastor de Miami, y yo le dije, hermano, si fuera así, Miami hace tiempo estuviera bajo agua. Miami es lo más corrupto y perdido que hay, creo, en Estados Unidos, como Las Vegas, como New York, como todo. No, ustedes no han entendido de Dios, pero les gusta lo apocalíptico, les gusta que ya viene, que se va a incendiar y que se va, eso, les gusta todo. Y eso es porque las personas se han apartado de tener una relación con Dios. Ahora, voy a resumir rapidísimo lo que he dicho. Tú, al apreciar la naturaleza y lo que Dios ha hecho contigo, puedes encontrar una razón de hablar con Dios. Yo quiero hablar con Dios. Digamos que tu hogar se está destrozando. ¿Quién es el mejor para arreglar esto? Dios. Pero Dios, ¿cómo lo va a hacer? Porque nosotros nos han enseñado así, una cadena de oración. O una oración todo y ¡bum! Se para el incendio. No, Dios va a utilizarte a ti y va a utilizarte de una manera pensante, dando opinión, dando ideas, así como lo hizo con todos sus siervos, con Moisés, con José, con todos. Dios habla contigo, se manifiesta contigo. ¿Dios puede hablar hoy día contigo? Sí, pero nosotros hemos decidido que un pastor hable de Dios y nosotros recibimos lo que dice el pastor. Y eso está totalmente errado. Tú puedes hablar con Dios todos los días porque Él creó tu cuerpo y dentro de crear tu cuerpo y tu mente te dio la capacidad de poder entenderlo y hablar con Él. ¿Que es difícil hacerlo eso? Es difícil. ¿Por qué? Porque nos han puesto tanto en las cabezas de religión que pensamos que hay ciertos métodos. Si podemos orar en unión, si podemos hacer cadena de oración, si podemos cantar, si podemos alabar, si podemos, entonces yo puedo entender a Dios. No. Jesús, que es Dios, nos dio el secreto. Hablar con Él en secreto. Hablar con tu Padre. Si no se pudiera hacer, Jesús no lo hubiera hecho nunca. Y ese siempre ha sido mi consejo. Ahora, el Señor dijo esto: yo he creado a todas estas personas, las células y todo. Ahora voy a hacer una nueva creación. Ahora, si tú sabes que Dios ha creado y ha hecho estas células, ha hecho estas maravillas que son ustedes, ¿cuánto más será una nueva creación? Él ha decidido hacer una nueva creación. O sea, su plan para nosotros es que nosotros seamos creados de nuevo.
hechos de nuevo. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y por eso es tan importante entender eso. La Biblia no se trata de que usted pase adelante, haga una oración y ya no vaya al infierno. La Biblia se trata de que usted hable con Dios y entienda que es una nueva criatura. Y cuando nueva criatura es una nueva naturaleza, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar. Esa manera nueva de pensar, esa manera nueva de actuar va a afectar todo lo que te rodea. Porque es bien importante apreciar. ¿Se acuerdan que dije bien claro que yo miro las montañas, he estado en la selva, es todo? Qué hermoso es ver la naturaleza de Dios. Más hermoso es ver a una nueva criatura. Y esa nueva criatura es un cristiano. Pero ¿por qué los cristianos no son nuevas criaturas? Porque nunca le enseñaron que son nuevas criaturas. Ni le dieron énfasis a eso, sino simplemente le enseñaron ir a la iglesia, asistir a la iglesia, cantar en la iglesia, orar, algo por el estilo. Pero nunca le enseñaron que eran hijos de Dios. Nunca le enseñaron realmente que ya tenían naturaleza divina. Dice, bien claro, el Señor tratando de explicar a través de Pablo, dice, somos hechura suya. O sea, ya somos una creación nueva. Cuando tú te enfrentas a Dios y estás frente a Dios, ya no eres el mismo de antes. El mismo de antes es una persona que está en su propia concupiscencia y nomás piensa bajo sus deseos. No tiene lo que hace el Espíritu Santo un control, no tiene lo que hace el Espíritu Santo, digamos, mansedumbre, no tiene lo que hace el Espíritu Santo, que digamos que es amor, que es paciencia. No tiene, porque no lo puede tener, porque eso viene cuando entiendes que Dios ha creado una nueva persona y Dios te da todos esos aspectos. Lo hemos estudiado muchas veces, ¿eh? Está en Gálatas capítulo 5, el verso 22 y 23, lo hemos agrupado, son 9, pero lo hemos agrupado de 3 en 3. Los 3 primeros es las características que los demás van a ver y se va a manifestar en ti. Es amor, o sea, Gálatas capítulo 5, el verso 22 está diciendo, es amor. La segunda es gozo, una fuerza increíble. A pesar de lo que está pasando, yo sigo adelante. La tercera, ustedes la saben, es paz. La cuarta, que es para bendecir, cuarta, quinta y sexta es para bendecir a otro, necesitas paciencia. Cuando tú te encuentras con una persona que está en drogas, con una persona que no quiere parar, que no tiene disciplina, no obedece, está desvariando por todas partes, tú necesitas paciencia con esa persona. Pero para que pueda ser efectivo, tú debes desear lo mejor para esa persona y se le llama, algo que pone el Espíritu Santo, se le llama benignidad. Y para poder hacer eso, no solamente tú tienes que desear, sino quieres hacer lo que es la persona y en esa comunión que tienes con Dios y hablar con Dios, Dios te da sabiduría, te da lo que necesitas para que esa persona cambie y eso se llama bondad. Bondad significa realmente hacer efectiva la benignidad que tú tienes. O sea, benignidad es el deseo que tú tienes que te vaya bien a todas las personas. Bondad es dar tu tiempo a esa persona porque no hay mayor amor de aquel que da su tiempo por otra persona para que esa persona pueda escuchar. La otra, que es muy importante, es una fe. O sea, las 3 últimas son características que hacen que esto sea posible. Tú, para que tú veas la mano de Dios en tu vida y veas la mano de Dios en lo demás, en tu salud, en todas partes, necesitas esas 3. Primero es fe. Es imposible, la Biblia dice, no, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Y el que se acerca a Él debe estar seguro que Dios lo va a galardonar o lo va a premiar. Dice Hebreos capítulo 11, el verso 6. Es bien importante entender esta parte porque la fe hace que se muevan montañas. La fe hace que tú puedas llegar a sitios donde no puedes llegar. ¿No? Siempre la fe va a ser en esa comunicación que tienes con Dios, que Dios te haga pensar en personas, ores en personas, tomes a personas, hables con personas y esas personas pueden cambiar. Dios quiera que pueda entender, porque Dios sí sabe todo lo que está pasando cada persona. Tal vez yo no sé lo que está pasando en ti, no sé,
pero sí sé que Dios sabe lo que está pasando en ti. Y siempre cuando te levantas, te ofreces y le dices, Padre, aquí estoy. Quiero hablar lo que tú pongas en mis labios, Señor. Quiero realmente que mi vida sea tuya. Y quiero, Señor, poner mis manos sobre los enfermos o hablar con los enfermos, con los dolidos y que ellos sanen, Señor. Porque eso tú lo has prometido, pero la mayoría de nosotros no lo creemos. Porque se han vendido tantos profetas, tantos milagreros que llenan coliseos y todo, y dicen que ellos tienen el poder, e imitan lo que quieren decir el Espíritu Santo, y hacen ruidos y hacen todo. Pero usted, la simple persona humilde, así como David que cuidaba ovejas, así como el anciano Moisés que estaba en el desierto, así como José que estaba en la cárcel, es usted rescatado por el Señor que va a hacer algo grande. Y tal vez si es algo grande es tocar a mi familia. Tal vez si es algo grande es tocar a los que están rodeándome. Pero lamentablemente no tengo las herramientas, sencillamente porque no me enseñaron a hablar con Dios. No me enseñaron a meditar en Dios todos los días, a hablar con Él y escucharlo a Él. Y no me enseñaron a que Él guíe mi vida. Y no me enseñaron a mí realmente que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por eso es tan importante entender esta parte. Ahora, esta enseñanza nos hace siempre pensar en algo, o me hace pensar a mí en algo que siempre le he preguntado a Dios por qué. ¿Por qué? Le he preguntado a Dios, Señor, ¿por qué tú le das al ser humano la capacidad de decidir? ¿Por qué le has dado esa capacidad de decidir? No le debes dar esa capacidad de decidir. Mira, el ser humano no te quiso y mira lo que está el mundo ahora. No saben si su género es su género, no saben realmente si este es real o no es real, no saben de dónde vienen, comienzan a crear teorías y todo porque han querido ser como tú y no quieren tu gobierno. Y ahora cada día está peor. Hogares destrozados, niños cortándose, niños tratando de suicidarse, niños haciendo miles de cosas porque simplemente no le han enseñado a la iglesia que tú hablas. No le han enseñado a la iglesia que el secreto de cada iglesia debe ser la comunión de cada miembro de la iglesia con Dios, porque somos una unidad, un cuerpo. No es el pastor el que debe enseñar, sino cada uno de los que está en la iglesia debe enseñar. Y debe enseñar lo que Dios le ha enseñado. Pero ¿cómo van a enseñar si no se reúnen con Dios todos los días? Ni creen que Dios puede hablar. Y tal vez puede hablar a través de su palabra y tengo que leer y todo de su palabra y me aburre todo. Habla con Dios, porque el mismo Dios va a poner en tu corazón el amor por su palabra. El mismo Dios te va a explicar su palabra mejor que cualquier cuaderno o libro de teología, porque Dios vive. Y déjame decirte, si no crees esto, entonces Dios para ti no vive. Dios vive realmente, Dios habla contigo realmente, y la única manera que puedes probar al mundo eso es si tú lo haces. Si no, vas a trabajar sobre temor, el temor de ir al infierno. Entonces vas a predicarle a todas las personas solamente el temor de ir al infierno. Preguntarle, ¿qué pasaría si esta noche te mueres? ¿Qué pasaría? ¿A dónde irías si hoy día te mueres? ¿No? La persona ni sabe qué responder, ni tú tampoco sabes bíblicamente responder a dónde vas. ¿Tú sabes por qué? ¿No sabes? Porque solamente Dios sabe. Acuérdate cuando el Señor Jesucristo explica que Él vendrá y llamará a las personas. Llamará y decir, lo de esta mano y lo de esta mano derecha, lo de estos se van y los otros se quedan. El mismo Señor Jesús es el único que conoce tu corazón. Pero lo que estamos perdiendo es lo que nos enseñó el Señor Jesús, que podemos hablar con nuestro Dios Padre. Por eso dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso es lo importante. Y como les dije, eso de decidir es difícil, pero tú tienes que decidir hacerlo. La Biblia dice al final que te va a dar una humildad, porque ser consciente que eres hijo de Dios, que eres nueva criatura, y que tienes en ti el poder de gobernar sobre tu cuerpo,
y el poder de hacer lo mejor de tu cuerpo es algo increíble. Y sobre todo de ser bendición para los demás. Pero a la vez, para poder lograr todo esto, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, todo eso, incluso la fe, incluso la humildad, necesitas lo último, dominio propio. Y dominio propio es la aceptación de lo que Dios tiene para mí y eso. Por eso el apóstol Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No, nosotros tratamos de ser buenos con el viejo hombre, o hacer bueno al viejo hombre, o darles instrucciones al viejo hombre. Trabajamos con el viejo hombre, vivimos con el viejo hombre. Pero la Biblia dice que debemos despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu. Renovados en el espíritu de vuestra mente, y dice bien claro, y vestíos. Esa era mi pregunta con el Señor. Señor, ¿por qué le das la opción de vestirse? ¿Por qué no los vistes nomás? Porque ni siquiera van a entender, ni siquiera van a querer vestirse sin nada por el estilo. Pero aunque sea que haya una persona que pueda entender, que pueda hablar con Dios, que pueda entender que su palabra es viva y eficaz, que pueda entender que Jesús dijo: si amáis mi palabra, me amas a mí, y yo y mi Padre haremos morada en ti. Alguien que pueda entender. No simplemente el decirles: ya, haz una oración, levántate y ya eres salvo, no te preocupes ni más. Cuando tu vida va de mal en peor y ya tienes años en la iglesia. Y la razón que has venido a la iglesia, pero no has cerrado tu puerta y has hablado con Dios. Y ese es el secreto, hablar con Dios todos los días. Hablar con Él porque Él sabes tú que Él te creó. Cada dedo que tú mueves, yo en las mañanas hago esto para que tengan idea. Es muy bueno para los que tengan problemas con los dedos, articulaciones. Cada vez que muevo este dedo y hago esto, le doy gracias a Dios. Porque sin Él no lo podría hacer. Sin Él no podría hablar. Sin Él no podría respirar. Mis alvéolos no los controlo yo, los controla Él. Mi digestión no la controlo yo, la controla Él. Pero nosotros creemos y tenemos lo mismo de Eva, que podemos ser como Él. Vamos a comer la manzana y podemos ser como Él. Pero muchos me preguntan: ¿y qué del hombre? O sea, que el hombre no tiene nada que hacer. Sí, tiene que hacer algo. ¿Y cuál es? Vestirse del nuevo hombre. Creado como Dios o creado según Dios. Qué importante entender eso. Dios te ofrece algo. No te ofrece que tú hagas una oración y realmente ya no vayas más al infierno. No, te ofrece que seas una nueva criatura. Te ofrece que tengas naturaleza divina y te ofrece que seas su hijo. Y no solamente seas su hijo, sino que seas vestido con divinidad y seas vestido en el nuevo hombre según Dios. ¿Es posible eso? Eso es lo que necesitamos. La Biblia dice que si hay personas que creen esto y hay personas que realmente lo viven, los demás lo van a ver. Y es más, no solamente los demás lo van a ver. ¿Sabes lo que va a hacer Dios? Va a ver a una persona que está en China y que lo está buscando y te va a presentar a esa persona, si tú eres esa persona que ha creído y se ha vestido del nuevo hombre. Es como Pedro, el caso de Pedro. Hay Cornelio que está orando y pidiéndole a Dios y se le aparece un ángel y le dice: busca a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque esa es una nueva criatura. Ese es alguien que ha cambiado realmente. O busca a Pablo, o busca a alguien que realmente es una nueva criatura. El gran problema del mundo hoy día es que la iglesia ha dejado de predicar sobre la nueva criatura. Ha dejado de predicar que eres hijo de Dios y tienes naturaleza divina porque eres engendrado de Dios. Ha dejado de predicar de vestirnos de este nuevo hombre y de tener una relación con Dios diario. Y usted lo puede tener. Usted algún día va a visitar médicos, va a visitar psiquiatras, va a visitar psicólogos, va a visitar todo. Visite primero a Dios. Él hizo tu cuerpo. Él hizo cada célula que tú tienes.
cada órgano que tú tienes. El problema es pensar si Dios actúa o no actúa en ti. El pensar si Dios actúa realmente o no actúa realmente. Acércate a Él, porque Él va a guiar tal vez hasta el médico que tienes que ver, hasta la persona que va a ayudarte en los problemas que tienes. Pero tu Padre vive y tu Padre cuida de ti. Y Dios quiera que este año que vamos a hablar completamente del Padre y vamos a desarrollar todo del Padre, usted pueda al final de año decir, Dios es mi Padre. Y mi Padre que habla conmigo todos los días, porque no es Padre el que tú no ves. No es Padre al que tú no le hablas. No es Padre al que tú ni siquiera lo ves, ni en sueños lo ves. Padre es alguien que está contigo todo el tiempo, todo el día. Y esa es la promesa de Dios. Yo estoy contigo. Haré morada en ti. Y yo te enseñaré la palabra. Y el mismo Espíritu Santo te enseñará y te hará recordar todo. 1 Juan capítulo 2, el verso 27. No tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque el mismo Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. Qué importante es eso, ¿no? O sea, dirá, ¿y este pastor cómo predica? Nadie va a ir a su iglesia. Sí, está bien. Porque yo lo que quiero es que tenga usted una relación con Dios. Porque usted al tener una relación con Dios como Padre y hablar con Él, Dios le va a hablar a usted y usted al final me va a bendecir a mí con lo que Dios le ha dicho, con lo que Dios le ha enseñado. Vamos a orar. Señor, te doy gracias.